¿Cuál es la cosa más peligrosa que has hecho? Bombero. Estaba adentro de una lavandería que se estaba incendiando y un techo lleno de conductos de secadora se me vino encima. Imagínate estar cubierto de resortes al rojo vivo y madera quemándose. Eso fue bastante preocupante por un rato. Por suerte tenía un buen equipo. Me volteé mientras hacía rafting y me quedé atorado con la cabeza debajo de una roca bajo el agua por culpa del casco. Mi papá eventualmente me agarró de las piernas y me sacó, vi mi vida pasar frente a mis ojos y casi me ahogo. Salto nocturno con la 82ª División Aerotransportada. Los NOTs se activaron antes del salto. Mi paracaídas principal no se despegó y allí estaba, en caída libre durante una eternidad, sin saber cómo estaba posicionado mi cuerpo para tirar de mi paracaídas de emergencia. Así que me dije, mamá y papá, lo siento. Tiré de mi paracaídas de emergencia. Se enredó un poco, pero logré liberarme antes de caer al suelo. 2 discos rotos, daño en los nervios de la rodilla, los tobillos y la cadera, conmoción cerebral y un hombro dislocado. Y 3 años para luchar contra el Departamento de Asuntos de Veteranos por no estar relacionado con el servicio. Fui a Afganistán un par de veces porque me dolían los dientes y no podía permitirme arreglármelas. Editar, dicho de otro modo, me alisté en el ejército porque necesitaba desesperadamente atención dental. Trabajando en un Orbis a altas horas de la noche, un tipo entró y me puso una pistola en la cara. Me reí y dije, espera, voy a llamar al gerente. Tenía 14 años en ese momento. A sabiendas, penetré en un naufragio con menos de 1/4 parte de mi reserva de aire mientras buceaba. Nuestro instructor de buceo no me explicó mi señal de peligro y me dio el visto bueno, así que pensé que sería una salida muy rápida y estaba demasiado ansioso. Me quedé sin aire solo en la cubierta de control y tuve que nadar por un pasillo lleno de lodo para encontrarlo en la bodega principal del barco y poder respirar con mi compañero durante el ascenso. Tuvimos que hacer una descompresión de 5 minutos a 5 metros y tuve que ver cómo bajaba su nivel de alcohol mientras ambos bebíamos de sus botellas. No tenía miedo al entrar, pero tuve que esforzarme mucho para respirar con calma durante todo el ascenso. Fue una tontería por mi parte no escuchar mi propio entrenamiento y salir a la superficie antes de la penetración. Jugaba con las armas de mi padre de adolescente. Esto fue a principios de los 90. Mis padres se fueron de viaje y unos 5 llevamos algunas armas de mi padre a un campo. No para dispararlas, sino para no sé qué propósito. Un amigo iba caminando con una en las manos y se disparó por encima del tobillo. Le salió por el lado derecho del pie. Era una del calibre 22. Todos nos asustamos, lo cargamos y volvimos a casa. Lo vendamos y le dimos paracetamol. Ninguno de nuestros padres se enteró. ¡Qué idiotas! Cuando era adolescente, saqué a un niño pequeño de una corriente de resaca y lo llevé de vuelta a la playa. Gracias a Dios, era un buen nadador con conocimientos básicos de seguridad acuática y RCP y primeros auxilios. Crecí en una granja lechera. Crucé el estanque de las vacas una tarde de principios de marzo. Había muy poca nieve, quizás 35 grados Fahrenheit. Por suerte no rompí el hielo. Cuando tenía 19 años, fui a una fiesta con 3 amigas y 2 amigos de una de ellas. Uno de ellos nos llevó desde el sur de Brooklyn hasta Midtown Manhattan. Este tipo conducía a 160 km por hora por Belt Parkway y BQE, cortando el tráfico a centímetros de otros coches. Nunca había vivido algo así. Sentía un nudo en el estómago que me gritaba que iba a morir. Mi yo de 19 años, un poco tonto, simplemente me quedé ahí sentado, aceptando mi destino. De alguna manera lo logramos. No sé cómo ni por qué no chocamos. Su forma de conducir parecía la de un video viral de YouTube, sacado directamente de Rusia.
Encontré una excusa para irme temprano y tomé un taxi amarillo a casa con una de las otras chicas. Uber no era tan popular entonces. Fueron los $100 más cómodos que he gastado en mi vida. Ahora tengo 29 años y me doy cuenta de lo estúpido, peligroso, imprudente y simplemente malvado que es ese tipo de conducción. Conduje peligrosamente exhausto y despistado, y me di cuenta de que apenas recordaba los últimos kilómetros. Me asusté más que cualquier otra cosa extrema. Parto, casi muero. Nunca más. Un amigo regentaba un restaurante y uno de sus empleados fue a la cárcel. Sabía que el empleado tenía un montón de perros y vivía solo. Ninguno de sus amigos ni familiares cuidaría de los perros en su ausencia. Yo, una veinteañera ingenua e idealista que se dedicaba al rescate de animales y quería salvar a los perros de la inanición, conseguí la dirección y fui. Era un barrio muy peligroso. No llevé a nadie conmigo ni ningún tipo de protección, ni siquiera gas pimienta. Había un montón de pitbulls ladrando en una zona vallada detrás de su casa, y a esa zona solo se podía acceder desde dentro. Así que me subí a un cubo de basura y salté la valla para darles de comer y beber. Hice esto todas las noches durante un par de semanas hasta que un familiar intervino y se llevó a los perros. En retrospectiva, esto podría haber acabado muy mal. Trabajar en alta mar y hacer cosas que no habría hecho de no ser por el trabajo. He estado en muchas situaciones que pusieron en peligro mi vida y no dudé en hacerlo porque era parte de mi trabajo. Finalmente me di cuenta de esto después de un incidente en el que murieron 2 de mis compañeros de trabajo y cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Mi hermano y yo hicimos paracaidismo juntos. El entrenamiento duró unos 20 minutos, saltamos desde unos 4100 metros y el avión estaba tan mal que habría preferido saltar antes que confiar en que aterrizara. Un gran recuerdo. De adolescente, hacía autostop casi a diario. Era una chica delgada y bastante atractiva. Me sorprende haber sobrevivido a la adolescencia. Tomé setas y me acosté en la autopista por la noche. Era una zona rural y solo pasó un coche durante el tiempo que estuve allí, pero fue intenso. Soy consciente de que este comportamiento no solo era peligroso para mí, sino también para los demás. Ahora soy una persona más considerada que de joven. Mientras estaba en el ejército, salté de un avión que funcionaba perfectamente. Cuando yo, mujer, tenía 20 y pocos años, iba caminando a casa del trabajo y me subí a un coche con 5 desconocidos en un descapotable. Tuve que sentarme en la consola central. Un policía nos detuvo y nos preguntó qué hacíamos. Dijeron llevándola a casa. Él dijo no, súbete a mi coche. Y el policía me llevó a casa. Podría haber muerto ese día. Me gusta el senderismo de montaña. Casi siempre voy solo, no me gusta mucho estar rodeado de gente. En un momento dado, me encontré en el barranco Tuckermans, en el monte Washington, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, a finales de invierno o principios de primavera. El barranco tiene lo que se llama la pared de hielo, una pared de hielo de unos 182 metros de altura. También tiene seracs a los lados. Además, tiene un río de agua debajo del hielo a medida que pasa del invierno a la primavera. Estaba de pie sobre el hielo, en medio del barranco. Podía oír el río correr debajo de mí, probablemente a unos 9 metros de profundidad. Podía ver la pared de hielo sobre mí. Podía ver los seracs sobre mí. Y podía oír el hielo crujir. Ralph, estoy en peligro. Comprendí de inmediato que no debería estar allí. Salí corriendo, con cuidado, pero salí del barranco en media hora, pero había tantas cosas que podrían haber salido mal que fácilmente podría haber acabado siendo una estadística del Monte Washington. He trabajado con circuitos eléctricos bajo tensión.
Es una de esas situaciones en las que, si recibes una descarga, el 80 a 90% de las veces no hay problema. Pero en otras ocasiones puede causar fibrilación, que a menudo es tan leve que no se nota hasta que sufres un paro cardíaco. No importa lo que digan los electricistas, no trabajes con circuitos bajo tensión sin el equipo adecuado. Antes de que el fentanilo fuera bien conocido, alguien me dio un parche de fentanilo y traté de descubrir cómo desmontarlo y sacar la sustancia para poder colocarme bien en lugar de simplemente esperar a que se absorbiera lentamente. Perdí el interés y me di por vencido, sin darme cuenta hasta años después de que contenía mucho más que suficiente fentanilo para matarme. Tengo varias, pero esta fue una tontería. Un amigo tenía un taller de chapa y pintura. Cogimos un globo enorme, lo llenamos de acetileno, lo envolvimos en periódicos y lo metimos en una caja de cartón. Fuimos detrás de un cine en un centro comercial y lo encendimos. Por cierto, yo trabajaba allí. La explosión resultante sacudió el edificio con tanta fuerza que uno de los lavabos se desprendió de la pared. El policía de seguridad salió disparado, muy emocionado, y quería saber cómo lo habíamos hecho. Entonces recordó que era policía y nos dijo que no lo volviéramos a hacer. Nos zumbaban tanto los oídos que era difícil oírlo. Tardé días en recuperar la audición. Sí, soy de la generación X. Cuando tenía 20 años, mujer, mi coche se averió. Estaba lejos de casa y revisé mi teléfono y mentalmente marqué a todas las personas que estaban allí, literalmente más de 300 números, que no me ayudarían. En mi cabeza, no podía imaginarme a ninguno de mis amigos viniendo a ayudarme en ninguna situación. 2 hombres aparecieron y me preguntaron si necesitaba ayuda. En mi desesperación y angustia porque mis padres no descubrieran que mi coche estaba averiado, acepté de nuevo. Eran, sin duda, veteranos de la vieja escuela del sur de Chicago. Después de ver mi coche, me dijeron que necesitaba piezas y que me llevarían a la tienda de repuestos. Me subí al coche. Inmediatamente después, entré en pánico. Estaba sentada en el asiento delantero y mi amiga iba detrás de mí. No dejé entrever mi ansiedad extrema ni que sabía que había cometido un error. Simplemente mantuve los dedos en la manija de la puerta y esperé lo mejor. Me llevaron a la tienda de repuestos. Incluso compraron las piezas, porque soy un idiota de 20 sin cerebro ni dinero. Me llevaron de vuelta al coche, me pusieron las piezas y no me dieron sus números de teléfono para pagarles. Lo único que sé es que el conductor se llamaba Terry. Y eso fue lo mejor que alguien ha hecho por mí, y nunca lo olvidaré. Me dijo que esperaba que, si su hija alguna vez se encontraba en esa situación, un hombre la ayudara de igual manera. Mirando atrás, estoy agradecido, pero no te subas a coches con desconocidos. Las cosas podrían haber terminado muy diferente. Fui a trabajar a Irak por lo que deberían haber sido 3 meses en 2007. El plan era capacitar al personal informático iraquí para generar informes desde el sistema informático del Ministerio de Finanzas. Me tomaron como rehenes junto con mis 4 guardias británicos. Con el tiempo, los guardias británicos fueron asesinados y finalmente me liberaron tras estar retenido más de 2 años y medio. Tuve un evento que se retrasó, así que tuve que conducir solo a una fiesta a la que fueron un par de amigos. Estaba a 1 hora y media en coche de la escuela. La fiesta terminó y no teníamos donde quedarnos ni encontrarnos con nadie, así que otras 2 personas y yo decidimos volver a la escuela. Conducía solo y había sido responsable al no beber, pero además solo había dormido unas 2 horas la noche anterior a terminar una tarea. Me quedé dormido al volante un par de minutos. Me desperté con el otro coche tocando la bocina y mi móvil sonando. Al parecer, me había desviado de varios carriles. Tuve mucha suerte de no chocar. La falta de sueño y conducir es una estupidez. He hecho muchas cosas peligrosas, como paracaidismo, rafting en embarcaciones inadecuadas, saltar acantilados con esquís, etc. Eso seguía siendo lo más peligroso.
Intenté nadar a través de una cueva submarina al anochecer. Habría sido peligroso durante el día, pero era casi imposible ver el túnel. Hice paracaidismo y vuelo con traje de alas desde más de 9.000 metros de altura. Navegué 320 kilómetros mar adentro con vientos de 70 nudos y tengo muchas otras experiencias en otras aficiones e intereses. Sin embargo, no monto en bicicleta en Londres porque es peligroso. ¿Puedo decir que aceptas la quimioterapia? Sentir el medicamento entrar en tu cuerpo y saber que te está matando, pero aceptarlo de todos modos. Fui en bicicleta por Londres. Pensé que era deportivo, frugal y eficiente. Era más barato, más bonito, más deportivo y sano. Perdí una pierna y casi me muero. Salí del coche para fotografiar de cerca de un elefante. Me miró con incredulidad y luego emitió un rugido gutural aterrador. Entendí el mensaje y corrí de vuelta al coche. Por suerte, no me persiguió. Una vez volé por debajo del borde del Gran Cañón. Es casi seguro que es ilegal, pero no lo comprobé. Aterricé de emergencia con un avión en el campo de un granjero y me fui caminando. Otro vuelo. Buceando, me desvié y bajé del límite de buceo recreativo, 40 metros. Eso fue arriesgado. Me quedé atrapado en una ventisca en Canadá a menos 40 grados centígrados y caminé un par de millas hacia la carretera antes de cansarme y decidir echarme una siesta. Un granjero me sacó de la zanja y me descongeló. Curiosamente, sigo vivo. Todavía tengo todos los dedos de los pies. Interrumpí una pelea entre una pareja y me noquearon. Él le había dado un puñetazo en la cabeza cuando lo vi y, sin pensarlo, estaba a punto de separarlos. Mientras lo retenía, un taconazo me golpeó la cabeza. No fue tan grave, no entró, pero sentí que me había abierto. Ella me gritaba, antes de que pudiera procesarlo, me agarró del cuello con los brazos, no podía respirar. Sentí que me iba al cabo de un momento. Me pareció una eternidad, pero no creo que fuera tanto. Los chicos intervinieron en un momento. Ella se sentó, el otro tipo quedó inconsciente. Yo también me corrí unos momentos después. Al parecer, era un jugador de MMA. Camiseta de rinde. Es una buena historia, los chicos no eran jugadores de MMA, pero simplemente se abalanzaron sobre él y le dieron una paliza. Garda llegó después, pero no quise seguir con el tema. Da miedo porque me mostró un momento sin pensar en el bar y podría haberme lastimado gravemente. Hace poco me enviaron un montón de la última lucha de cena con comentarios que decían tú. Tenía 20 años y vi un documental sobre un productor porno de mala muerte y me creía más lista que él. Le envié unas fotos por correo electrónico. 2 días después, estaba en un vuelo de Newark, Nueva Jersey, al sur de Florida. No era más lista. Era una jovencita muy ingenua. Después de explotar un poco, de gustarles a los directores y de que se corriera la voz entre un grupo pequeño, me invitaron a fiestas y cosas así con grandes nombres de ese mundo. Me invitaron a un bar después de una fiesta con un camarógrafo al que juré una y otra vez que no le gustaban las mujeres. Me drogó. Desperté en medio de la fiesta en un rascacielos de Miami. Me desmayé. Desperté de nuevo en un Uber camino a mi agente. Lo llamé llorando y le dije que lo último que recordaba era haberme tirado una mamada en el bar. Me dijo, otra vez, ni hablar. No tenía dónde vivir en Florida, ya que no era de allí. No conocía a nadie, así que vivía en su casa modelo y aún le debía dinero del alquiler. Así que tuve que hacer unas cuantas sesiones más. Después de eso, estaba hecho polvo. Ya había consumido drogas antes, pero alguien me enseñó a inyectarme en ciertos puntos invisibles para las cámaras para aguantar las escenas. El mismo que hizo famosa a Mia Khalifa y se suponía que íbamos a rodar un día. Entré en el set después de peluquería y maquillaje, me miró, dio una larga calada a su cigarrillo y me dijo, «¿Estás loco? Te veo las pupilas».
Mucha gente no dice nada, pero te lo voy a decir ahora mismo, deberías irte a casa. No le hice caso enseguida. Me llevó unos meses. Tuve que hacer más sesiones, pagar a mi agente, mantener mi adicción, comprarme ropa y maquillaje para asegurarme de que seguía teniendo buen aspecto a pesar de ser adicto. Empecé a quedarme en habitaciones de hotel durante semanas. Hice una escena con una empresa que ahora tiene demandas por romper contrato y, supuestamente, drogar a chicas. Mi hermano pequeño todavía estaba en la preparatoria y se peleaba constantemente por eso. Todavía me siento muy culpable por lo que le hice pasar a mi familia solo porque el idiota de mi novio de la preparatoria me rompió el corazón y quería irme de mi pequeño pueblo. Al final me escapé y volví a casa. Fui a rehabilitación 3 meses y luego a vivir sobrio otros 3. Nos recuperamos. Editado por Ortografía. Decidí intentar nadar en los Everglades, pantanos de Florida para quienes no viven en Estados Unidos, donde había varios cocodrilos, y si no fuera por mi padre, que me salvó el trasero de 6 años, probablemente me comería caimanes. También me prohibieron la entrada a SeaWorld porque a los 7 años me metí en un tanque de tiburones porque quería acariciar al pez mordedor. Busqué y me inyecté fentanilo de laboratorio por voluntad propia, hace más de una década, mucho antes de que apareciera en el mundo de las drogas. Resulta que esa porquería es un monstruo para desarrollar tolerancia, así que empecé a mezclarla con inhibidores enzimáticos experimentales y benzodiazepinas que ya no uso. Debería haber estado en prisión o en un ataúd, pero de alguna manera sigo vivo, y llevo 10 años limpio en junio. Esto no es tan loco como las otras historias de este hilo, pero salí con un narcisista abusivo. No puedo decirte cuántas veces me apuntaron con una pistola o un cuchillo mientras estaba borracho o drogado. Han pasado 8 años desde que lo dejé y todavía estoy trabajando en toda la gimnasia mental y física a la que me sometió. Le dije la verdad a un hombre cuando me puso una pistola en la espalda en el trabajo. Terminó tomando como rehenes a la oficina, todas mujeres, la mayoría de entre 18 y 28 años, durante horas. Fue en un Motorren y la policía y el equipo SWAT tenían el edificio y el estacionamiento cerrados. Éramos una oficina de reserva central para la cadena Motorren y teníamos un teléfono especial que se usaba solo entre la oficina corporativa y las propiedades. De alguna manera, un mediador de la policía se puso al teléfono y finalmente le dijo al hombre que había una bolsa de dinero afuera de la puerta. Me envió a buscarla. Había 2 puertas que daban a diferentes áreas, fui a una y no había nada allí. Miré hacia atrás y el hombre no me estaba mirando, así que corrí. Soltó al resto de las mujeres un par de horas después. Afortunadamente, nadie resultó herido. Salté delante de un coche. Fue una locura, un poco raro y surrealista. Caí sobre mi rodilla, que estaba doblada. Se me entumecieron las 2 rodillas en cuanto toqué el suelo. Todo se volvió muy extraño y borroso. Vi las luces del coche, era de noche, viniendo directamente hacia mí y sentí un miedo que no he vuelto a sentir. Un miedo genuino que me recorrió todo el cuerpo. Entonces, una comprensión que fue algo así como, voy a morir por mi propia mano antes de cumplir 15 años. Nadie sabrá que me hice esto. A esta persona la culparán y la llamarán monstruo por esto. El miedo era físicamente doloroso y no podía respirar. No podía mover las piernas en absoluto. Era como si ni siquiera estuvieran ahí. Tuve que agarrarlas y tirarlas fuera de la carretera, mientras intentaba lanzarme con ellas para no aplastarme la cabeza. El coche pasó como a medio pie de mi cara. Simplemente pasó volando. Me quedé allí sentada un rato, intentando recordar lo que acababa de pasar, porque no sentía las piernas y por qué tenía tanto miedo. Me miré las piernas y vi que estaban destrozadas. Raspaduras de la carretera. Yo también estaba sola. Así que estaba aterrorizada, ya que estaba muy oscuro y era el medio de la nada, no había ningún pueblo a menos de 45 minutos, ni internet para llamar a una ambulancia, ni teléfono encima.
Tuve que hacer ese raro gateo militar en el que te arrastras solo con los brazos. Me arrastré unos 4,5 metros cuesta arriba hasta la casa, subí las escaleras y me senté en el porche un rato. Después de que mi padre me encontrara, tuvo que sacar las piedras y la grava de mis piernas destrozadas con los dedos, un granjero montañés empedernido sin pinzas. No sentí el dolor hasta el día siguiente. Lloré muchísimo porque me dolía muchísimo intentar caminar, mover las piernas, gatear o incluso cambiar de postura. No recordaba todo lo que pasó, pero sabía que casi muero completamente solo. Tenía apenas 13 años. Ahora tengo 14 y más. Aún así, me da miedo saber que casi muero. Solía comprar heroína a desconocidos en Kensington, Filadelfia. Soy súper blanco y parezco policía. Una vez fui allí y sabía dónde esconderían la droga en un callejón. Me colé, la agarré y corrí 3 manzanas hasta el tren, perseguido por una banda de matones peligrosos. Llegué al tren con las puertas cerrándose y varios tipos corriendo hacia la puerta al cerrarse. La mirada en sus ojos a través del cristal me dijo que iba a morir si me volvían a ver. Me mudé a 3.200 kilómetros unas semanas después. Curso de evacuación subacuática en helicóptero. Lo he hecho varias veces, es un requisito laboral. La primera vez que lo hice, casi me ahogo. El helicóptero se metió en el agua, se volcó y no pude desabrochar el cinturón de seguridad. Le hice una señal al instructor, quien lo intentó rápidamente, pero tampoco pudo. Fue directo al mecanismo de liberación del asiento, que no pudo desabrochar, así que regresó a la superficie para avisar a los demás instructores. Izaron todo el helicóptero del agua conmigo todavía en el asiento. El proceso duró probablemente unos 30 segundos, pero nunca me había sentido tan cerca de la muerte en mi vida. Con autorización para las reglas de vuelo visual, volé accidentalmente hacia una nube en un Cessna 172 poco después de despegar de un aeropuerto internacional concurrido. Fue un blanco instantáneo y total. Imagina ir por la autopista en tu coche a 128 kilómetros por hora y chocar con un banco de niebla sólida. Solo que estás en el aire. Ni siquiera podía ver la hélice delante de mí. Mi mente me convenció de que aún mantenía el avión recto y nivelado mientras me esforzaba por ver cualquier interrupción en las nubes que tenía delante. Pasaron quizás solo 1 o 2 minutos antes de que oyera el sonido del motor acelerando de forma extraña. Aparté mi atención de las ventanas para mirar el panel de instrumentos que me indicaba que estaba en un picado inclinado de 30 grados. A pesar de no tener entrenamiento formal en IFR, me obligué a confiar en los instrumentos en lugar de en lo que me decían mi cabeza y mi cuerpo, y logré volver a nivelar las alas. Justo cuando la torre me llamaba para preguntar si todo estaba, bien allá arriba, vi un agujero en las nubes y el color de los exuberantes campos verdes que se extendían abajo. Dirigí el avión hacia él y despegué. Conmocionado, solicité autorización para aterrizar, lo que resultó en un vuelo muy corto. Aprendí una valiosa lección sobre el vuelo en condiciones meteorológicas. Más tarde supe que el piloto VFR promedio dura 90 segundos después de entrar en una nube antes de morir. Cuando tenía unos 14 años, me invitaron a un crucero con mi madre y su nuevo novio. Mi padre me dijo que cuando llegáramos a aguas internacionales habría una cubierta para fumar marihuana, así que deberíamos llevar marihuana. Yo era joven e impresionable y él era mi padre, así que le creí. Cuando llegué al barco tenía una pipa de vidrio de 7 pulgadas, muy curada, y un 8avo hoz de cogollo de primera calidad. La marihuana estaba en mi gorra ajustada y la pipa la dejé en el bolsillo de mis jeans ajustados. Noté que hay un control de seguridad y ya es demasiado tarde para deshacerse de las pruebas. Era similar a un aeropuerto donde te hacen vaciar los bolsillos, poner todo en una papelera y luego pasar por detectores de metales. Me acerqué al frente de la fila y entregué mi billetera, cigarrillos y encendedor. La señora señaló el bolsillo donde estaba la pipa de marihuana y me dijo que la pusiera en la bandeja. Con manos temblorosas, saqué la pipa, se la mostré y dije, es una pipa. Señaló la bandeja, así que la dejé ahí.
Había un policía devolviendo las bandejas al otro lado de la cinta transportadora, así que asumí que estaba en problemas. Después de pasar por el detector de metales, uno de los otros tipos me señaló la gorra, así que se la di. Él revisó el interior y me la devolvió, había marihuana en la parte de atrás. Agarré mi gorra y miré al policía, quien seguramente vio mi pipa, pero justo cuando salió mi bandeja, mi madre, que no tenía ni idea de nada de esto, le dio un codazo en el hombro para hacerle una pregunta. Se giró para responder. Agarré mi pipa, guardé todo en mis bolsillos y me alejé rápidamente. Había un hombre blanco detrás de mí con rastas que lo vio todo. Antes de que pudiera irme, me miró asombrado y me preguntó, ¿cómo lo hiciste? Sonreí y me largué. En resumen, casi me arrestan por no saber que es ilegal llevar marihuana en un crucero. Soy bombero. Supongo que entrar en edificios en llamas. La mayoría de las veces es bastante rutinaria. Pero una vez buscábamos a una mujer desaparecida, la encontramos, pero el pasillo era insostenible. Mi compañero la arrastró a lo que creía que era un baño para esperar a que el equipo de la manguera nos rescatara. Pero en realidad era un armario del pasillo y no había suficiente espacio para los tres. Metí sus piernas dentro y cerré la puerta de golpe, luego la resalté. Nunca había pasado tanto calor en mi vida. Dijeron que todo mi equipo humeaba y que todo el equipo de la parte superior de mi cuerpo estaba arruinado. Pero solo sufrí quemaduras de primer grado y unas cuantas ampollas diminutas de segundo grado, por suerte. Por desgracia, falleció 1 o 2 días después. El forense dijo que la afectó la inhalación de humo. Conozco a hombres a quienes les ha ido mucho peor. No puedo imaginar ni quiero saber cómo se siente eso porque mi pequeño encuentro con las quemaduras ya era casi insoportable. Eso o la época en que estaba en la escuela de paramédicos y trabajaba a tiempo completo. Estuve despierto como 52 horas y me quedé dormido conduciendo a casa. No sé cómo sobreviví. Probablemente estuve a punto de morir esa vez. Pero la primera historia es más divertida y me hace parecer más genial, así que me quedo con esa. Estaba en una barbacoa en la granja de un amigo un día de los caídos. Un evento importante, criaban bisontes, un híbrido de búfalo y vaca charlois. El tiempo cambió y enseguida nos dimos cuenta de que había un tornado cruzando la calle, dirigiéndose hacia nosotros. Me subí a un tractor con otros chicos para volver a toda velocidad a su sótano. Sin embargo, su búfalo decidió plantarse, así que intentaba embestirnos con un tornado de mierda, literalmente sobre nuestras narices. Por suerte, uno de los otros chicos se dio cuenta, dio la vuelta e intentó chocarlo con una camioneta, el estúpido búfalo salió ileso. Apenas habíamos entrado cuando nos impactó. Su casa estaba bien, pero el gallinero y parte del granero quedaron destrozados. Tengo trastorno bipolar 1. Tuve un episodio maníaco a los 13 años, me escapé y pedí aventón sin teléfono. Un viejo llamado Bob me recogió y fumé marihuana por primera vez. Me dejó en el casino porque iba de camino a ese lugar y desaparecí durante 3 días. Dormí en la parada del autobús diciéndole a la gente que no tenía hogar para que me compraran comida y finalmente llamé a mi madre después de 3 días sin tener ni idea de que algo andaba mal porque quería ir a casa a jugar videojuegos. Vino una ambulancia a buscarme porque la policía me había estado buscando con perros y demás y estuve ingresado en el hospital durante 6 meses. Además de eso, salté por una ventana del segundo piso porque creía que podía volar, intenté pelearme a puñetazos con policías en múltiples ocasiones, comencé peleas en la escuela con niños del doble de mi tamaño a pesar de que me daban una paliza, y otras veces me subí a coches con desconocidos porque no tenía percepción del peligro. Me corté con objetos oxidados al azar.